Damos comienzo al programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Una ferviente exposición de la fe a través de la Escritura en estos tiempos de apostasía. Les dejamos con Óscar Moreno y Walter Ahumada. Muy buenas, que Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora. Esto que tú oyes es el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, Óscar Moreno y Walter Ahumada. Y te invitamos a que esta próxima hora, si quieres, pues la pases con nosotros. Vamos a estar compartiendo, como siempre, acerca de las Escrituras. En esta ocasión nos aborda el tema, estamos estudiando el Espíritu de Dios en Cristo. Y nada, saludamos a la audiencia para que Dios la bendiga de una forma especial. Le enviamos un caluroso y fuerte abrazo en el amor de Jesucristo y te invitamos a que puedas pasar esta hora ahí con nosotros. Vamos a estar, como he dicho antes, compartiendo acerca de las Escrituras, esperando de todo corazón que Dios nos abra hoy más el rollo para poder penetrar más en aquello que es su voluntad y su designio para cada uno de nosotros. Como siempre, mi compañero, hermano y amigo, hermano Walter Ahumada, compañero de milicia, me acompaña. Así que, hermano Walter. Muy buenas, estoy muy feliz de estar una vez más junto a ustedes, escudriñando y aprendiendo más de la palabra de Dios y esperando que el Señor nos hable a través de ella, como siempre Él lo hace. Y como decía Óscar, abrir ese rollo que es maravilloso. Esa palabra de Dios que Cristo se preocupó de leerla, de compartirla constantemente. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bien, queremos de una forma sencilla y rápida también dar como siempre el número de WhatsApp del programa, por si alguien quiere tomar nota y quiere tenerlo anotado. Es el 655 85 7327. Lo vamos a repetir. El 655 85 7327. Y sin más, pues vamos a introducirnos en la palabra. En este día voy a pedir que los hermanos y amigos, pues si me pueden acompañar al libro de Lucas. Estamos estudiando al Espíritu Santo en Cristo, en el ministerio de Cristo, ya que el Espíritu Santo pues obró en su concepción, en su nacimiento, en su bautismo, en su ministerio, en su resurrección y en su ascensión a todos los niveles. Pero estamos haciendo esta serie donde estamos estudiando cómo el Espíritu de Dios se movió en la persona de Cristo, donde ya hemos dicho en programas anteriores que el mismo Señor Jesucristo, siendo igual a Dios, no lo tuvo como cosa que aferrarse, dice la palabra, sino que se despojó y se desnudó, digamos, de su deidad para hacerse un simple hombre como nosotros. Y ahí es donde tomaba forma el diseño de Dios para rescatar a la humanidad, y es donde Jesús fue tentado como podemos ser tentados todos y cada uno de nosotros, y es donde empezó, digamos, toda la gestión de redención del ser humano. Y por eso es que él necesitaba continuamente esa comunión con el Padre a través del Espíritu. Y estuvimos en el programa pasado, hermano Walter, leyendo y compartiendo acerca de cómo cuando Jesús sale del Jordán lleno del Espíritu, en su bautismo, donde ya estuvimos debatiendo que él tuvo que ir a buscar a Juan el Bautista, el hombre que Dios en ese momento pues tiene al frente de la obra. Había controversia entre los sacerdotes judíos y Juan, porque Juan se va al desierto a predicar, la nación empieza a seguir a Juan. Es como que en cierto modo está contradiciendo lo que Moisés dijo, pero a ellos se les olvidó que Malaquías, 400 años antes, había ya desechado el sacerdocio levítico, y que vendría, Dios mismo vendría a hacer la obra. Y entonces como que perdieron un poco el norte, ¿no?,
de la guianza y de la obra de Dios en aquel entonces. Jesús va donde Juan, estamos haciendo un poco de recorrido, reconoce a Juan en su ministerio. Juan le dice que como que él viene a él, lo bautiza porque había que cumplir toda justicia. Desciende el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, se oye la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Jesús va al desierto, dice ya la palabra, guiado por el Espíritu. ¿Ve? Necesitaba la guianza del Espíritu. En todo momento vemos que como hombre, como hijo de hombre, tenía que hacer la redención del ser humano, y entonces que es guiado por el Espíritu. 40 días en el desierto donde es tentado. Nosotros vimos las tentaciones y estuvimos compartiendo cómo el enemigo quería sacarlo de la posición de hijo de hombre y llevarlo a la posición de hijo de Dios. Por eso es que tantas veces le insinuaba: si eres hijo de Dios, pues si eres hijo de Dios, y todo aquello lo estuvimos debatiendo. El último programa estuvimos mirando cuando Jesús ya sale del desierto, cómo él va. Lo primero que hace, no va a su pueblo Nazaret, que es lo que vamos a ver hoy, sino que se da la tarea de empezar a escudriñar o a ser guiado por el Padre. El Padre le había dejado una ruta marcada. Lo primero que él hace es que va a Capernaum, donde ya Mateo ya revela que Isaías había escrito acerca de él, que tenía que ir a aquella ciudad y que un día se cumpliría lo que el profeta dijo: aquella tierra llamada Zabulón y Neftalí, que eran dos tribus que habían quedado al otro lado del Jordán, llamada tierra de oscuridad, vería gran luz. Y Jesús visitó aquella ciudad marítima donde tú compartías que aquello era como una decápolis, como 10 ciudades, y era como una travesía donde tenían que coger para Damasco. Una frontera que había, ¿no? Amén. Había mucha gente que iba y venía. Y cómo Jesús hizo milagros, dice la palabra, sanó toda dolencia, toda enfermedad del pueblo, al punto que se cumplió lo que estaba dicho por el profeta. El pueblo que estaba como sumergido en tinieblas, dice, vio gran luz. Luz grande le resplandeció. Y nos gozábamos porque verdaderamente cuando el Espíritu de Dios agarra a una persona y comienza un ministerio de parte de Dios, vemos el resultado, el fruto, la sumisión que había en Cristo al Padre en todo momento por la persona del Espíritu fue total, y vemos un respaldo del cielo financiando esa obediencia, que dice la Biblia que él tuvo que aprender la obediencia y tuvo que ser perfeccionado en carne. Son misterios que Dios nos ha dado a buscar su significado correcto en este tiempo, para que no fantaseemos. Jesús vino en carne. Eso es el misterio de la piedad. Queremos verlo por los evangelios. Y hoy vamos a estar compartiendo allí en el libro de Lucas, en el capítulo 4, porque hoy sí que Jesús va a Nazaret, va a su pueblo, y se presenta allí en la sinagoga donde él siempre se había congregado. Era su iglesia, lo podemos llamar, ¿no? Su lugar de congregación, era su cuna. Y dice la palabra en el versículo 16, a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre por toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sión. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle.
pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Hermano Huerta, ¿puedo hacer una oración? Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor. Amén. Gracias por lo que tú has dejado escrito, Señor. Gracias por la obediencia de nuestro Señor. Debemos seguir como ejemplo, Padre. Pon en nosotros ese mismo sentir, ese mismo, para poder estar igual que Él, Padre, obedeciendo la Escritura, no nuestras costumbres o lo que nosotros pensamos que está bien o que está mal, sino que tu palabra, Dios mío, sea nuestro anhelo. No hay meta más alta y sublime de nosotros como cristianos de poder hacer tu palabra viva en nosotros, Padre. Y en este momento que compartiremos de ella, te pedimos que tu Santo Espíritu esté dando testimonio a nuestros hermanos. Si hay alguna persona que no te conoce y está oyendo, tú puedas convencerle de pecado, de justicia, de juicio, Padre amado. Amén. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano Huerta, Jesús llegó a la sinagoga de su pueblo, en este caso de Nazaret, donde dice que se había criado, y fue en día de reposo. Se le dio el libro del profeta Isaías, y él buscando allí halló la escritura donde dice que estaba escrito. Suena como que fue al azar, ¿no? Pero él sabía perfectamente dónde estaba eso, ¿no? Al azar no pudo ser, Claro. porque ya Dios está en el asunto. Exacto, Pero parece que es como, no al azar, o sea, ellos no saben nada. claro. Pareciera con la escritura que le dieron el rollo así por dársela, pero Ahí la va. verdad que Dios tenía todo ya organizado. Eso es lo que a nosotros nos da, hermano, corroboración, que cuando Dios profetiza algo, o sea, Dios dice esto será, eso es. En Amén. el tiempo de Dios, las cosas van a su sitio, a donde Él dice que eso tiene que ir. Totalmente de acuerdo, ¿no? El mismo Dios dice en el Antiguo Testamento, si un profeta va y dice algo de parte de Jehová y esto no se cumple, que no temamos, porque no es de Él, Amén. sino que palabra suya habla. Cada cosa que Dios ha estipulado y ha escrito que iba a suceder con nuestro Señor, ha sucedido. Amén. Absolutamente todas están 100% hechas. Falta que se cumplan cuando Él vuelva, ¿cierto? Pero está todo escrito. Todo está Al milímetro. increíblemente exacto. Está ahí milimétricamente exacto. Por una parte, a uno le da alegría y gozo cuando escudriña la escritura al milímetro y se da cuenta de su cumplimiento en el mismo orden. A uno dice, Dios mío, eres impresionante. Y por otro lado, te da como una especie de descanso porque tú dices, Dios está en control. O sea, nada se va a escapar de la mano de Dios. Dios soberano. Dios es soberano. Y Dios está en control, hermano. Amén. Y lo podemos ver claramente en la persona de Jesucristo. Y entonces cuando ellos le entregan el rollo, le podrían haber entregado otro rollo, le dan el de Isaías. Y él entonces, ahí sí que él busca esa escritura que él desde niño ya había estado estudiando como cualquier otro rabino. Exacto. O bueno, otro rabino no, otro niño judío, ¿vale? Aunque él ya en ese momento es un rabino, ¿vale? Él llega y se identifica con esa escritura, sabiendo ellos que esa escritura habla del Mesías. El Mesías Nagid, como dicen los judíos. Porque está el término Mesías o Mashiach, más hebraico. Claro. Más hebraico, aparece muchas veces en el Antiguo Testamento porque significa ungido, y en el Antiguo Testamento tú sabes que ungían no solamente a los reyes, sino también a los sacerdotes y a los profetas. Entonces todos los reyes de Israel, todos los profetas de Israel y todos los reyes, profetas y sacerdotes fueron ungidos, y el término que la Biblia usa allí en el arameo es Mashiach, ¿vale? Pero todos conocen que cuando aparece Mashiach Nagid, que significa el Mesías príncipe, ahí ya no aparece en todos los términos Mashiach, porque ellos saben que el Mashiach Nagid solamente hay uno en su clase. Y ese es el que va a cumplimentar la triple corona. La unción que se derramaría sobre ese Mashiach, sobre ese Mesías, ese que iba a sentir, o sea, ese derramamiento del Espíritu de Dios, iba a ser para ser sacerdote, rey y profeta. Ellos no saben, porque eso está velado a su entendimiento y a su proceder. Pero Jesús, cuando viene del Jordán
y de los 40 días en el desierto, Jesús ya viene ungido, porque dice, leímos en Lucas 1:14 que venía ya en el poder del Espíritu. Así es. Ahí viene el futuro rey, sacerdote y profeta. Después de ser tentado por Satanás, viene a ejecutar. En este caso, él empieza su ministerio anunciando el futuro reino del Mesías de Israel. Como cualquier, hermano Walter, como cualquier presidente de nación presenta su candidatura. Claro. Y dice cómo va a ser su legislatura si le votan a él. De la misma forma, él presenta su candidatura aquí. Yo te voy a pedir que tú la leas en Isaías, porque cuando él ha leído ahí en Lucas, que dice el Espíritu del Señor está sobre mí, ahí lo hemos leído, es exactamente la misma escritura de Isaías 61:1. Acuérdate que venimos de Zabulón y de Neftalí, que Isaías también. Que el apóstol Mateo nos había dejado dicho que es que tuvo que ir allí para que se cumpliera la escritura, ¿ves? De Isaías 9. Aquí tuvo que ir a Nazaret para que se cumpliera Isaías 61. ¿Lo puedes leer del 1 al 3? Amén. Dice Isaías 61:1 al 3. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Se cumplió la escritura en él. Eso es lo maravilloso, que Dios no miente. Amén. Nunca miente. Dios dice algo y lo cumple, sea para beneficio nuestro o para no. Pero Dios es perfecto su voluntad. Es maravilloso ver cómo la profeta mayor que su palabra es cumplida a cabalidad. No hay ninguna duda de la obediencia que tuvo que aprender el Señor. Amén. Efesios 2, 8 y 9 dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es vuestro, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y dice en el 9, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, nos está diciendo que no somos salvos por obra, sino que somos salvos por medio de la fe, y que eso ni siquiera es nuestro porque Dios nos lo da para que no nos gloriemos ninguno. Y después te dice, pero cuando seas salvo y recibas esa salvación, estás hecho para buenas obras, las cuales Dios dice que preparó de antemano. O sea, es como que hay una calzada de justicia, una senda nueva que Dios tenía desde delante de la eternidad y siempre estuvo ahí. Nosotros nunca pudimos transitar por ella porque estaba oculta a nuestro entendimiento, a nuestra conciencia, a nuestra sustancia. Estábamos en calidad de pecadores, jamás podríamos caminar por una senda de justicia siendo pecadores, pero que ahora, como hemos sido salvos por gracia, Él nos ubica en esa senda y empezamos a caminar y a dar a conocer que somos de Dios, que hemos sido redimidos, hemos sido regenerados, santificados y justificados por la sangre del Cordero, a través de, como dice, a través de las buenas obras que empezamos por las cuales empezamos a testificar. Esa senda que Él ya desde antemano la tenía preparada, dan testimonio de que ha llegado Dios a nuestra vida. Lo mismo sucedió en la vida de Cristo a nivel ministerial. Él empezó a dar testimonio ya no como un rabino más. ¿Me sigue? Hay un cambio de ritmo, hay un cambio de escalón, es un nivel que ellos ya no pueden soportar. ¿Por qué? Porque están diciendo, pero vamos a ver, ese no es el hijo de José. Y Él les está diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Ellos saben que está leyendo Isaías 61 del 1 al 3. Y después dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué fuerte para ellos tener que recibir que alguien con quien se han criado, que han visto, que han tratado, pueda ser el Mesías de Israel. O sea, puede ser el que los profetas tanto han hablado
y que pueda cumplirse la esperanza en quien ellos tienen puesta toda su esperanza, en el Mesías. Las personas que son religiosas son incapaces de ver que Dios le levanta a alguien supuestamente que es menor que ellos. Todos estos hombres eran un fiel reflejo del hermano mayor del hijo pródigo. Amén. No son capaces de ver. Y pasa mucho en la iglesia nuestra que llega alguien nuevo, ¿cierto? En el Señor. Y Dios lo levanta. Porque Sí. Dios es soberano. Impresionante la valentía que tuvo el Señor. Porque Él sabía lo que se venía encima. Sabe cómo era su pueblo. Que era un hombre celoso desde Dios, pero de mala manera. De una forma religiosa y egoísta para ellos mismos. Las escuelas rabínicas en aquel tiempo que enseñaban acerca del Mesías, al parecer había como dos corrientes. No sé si ya nosotros lo hemos hablado en otra ocasión. Estaba la corriente del Mesías ben David y la corriente del Mesías ben José. Entonces, claro, el corte de David, un hombre que era rey, que llegó a ser rey, un hombre diestro en batalla, un hombre de poder, de autoridad, cogió más fuerza en cuanto a lo que es el perfil que ellos ya tenían en su mente grabado, que tenían que venir un Mesías con el corte de David, cogió mucha más fuerza que, digamos, el perfil de José, el hijo de Jacob, que fue un hombre siervo, sufriente. Entonces ellos, ese perfil como que quedó opacado. Incluso Isaías 53, ellos tampoco lo tenían como muy vivo, ¿sabes lo que es el siervo sufriente, Isaías 53? Y cuando ven a Jesús, es como que se cumple la escritura que dice, le verán más sin atractivo como para que le deseen, como raíz de tierra seca. Yo no sé si tú has visto alguna vez una raíz que ha sido desarraigada de la tierra y la tiran ahí, pues se seca, ¿no? Y lo vemos como cosa simple y no nos llama la atención para nada. Cuando está sembrada y está conectada, pues sí. Y dice la Biblia que sería así, para que cuando le viesen, bajo ningún concepto se pudieran imaginar que Dios estaba en la persona de Jesús de Nazaret. Claro, ellos, como tú decías, esperaban un rey poderoso y los reyes tienen sus símbolos, ¿cierto? En su escudo, en sus pectorales, en la armadura, pero sin embargo Cristo no tiene nada de eso, porque todo lo llevaba interiormente. Amén. Ahí llevaba el Espíritu Santo, ese era su escudo, esa era su fuerza, ese era su batallón, digamos. Pero para ellos venían a ese Mesías que venía a conquistar, a derrotar a romanos, a griegos, a todos. Mas, sin embargo, Cristo que vino a unirnos todos como hermanos, digamos. Al que se acercara a Dios, tenía que creer en Él primero. Entonces ellos no podían comprender cómo ese rey que venía supuestamente el Mesías era tan simple, hijo de un carpintero. Vino en debilidad. Exacto. Vino en simpleza. La Biblia dice que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Dice, y después se hizo siervo. Eso rompe nuestro molde que tenemos acerca de Dios y del proceder de Dios. Rompe nuestra estructura y se trata, hermano Walter, de que nosotros a través de las Escrituras comprendamos, lleguemos a comprender cómo Dios trabaja. Se hace muy duro al ser humano ver a un hombre crucificado en una cruz y entender que ese es el poder del Evangelio, como decía el apóstol Pablo. Yo predico a Cristo y este crucificado. Y es que en esa debilidad, en esa humanidad que se hizo carne de pecado y se dejó crucificar, se dejó matar, ahí es donde está escondido todo el poder de Dios. En el amor que nos tuvo. Entonces tenemos que recopilar más datos para poder entender por qué Dios hizo eso y por qué trazó eso como nuestra justicia. Yo creo que ellos aquí no lo veían, dice, para que viendo no vean, como también estaba escrito en Mateo lo dice, lo refiere que Isaías, para que oyendo no oigan. Por eso que le habló en parábola al comienzo. Amén. Y yo creo que todavía la iglesia, 2000 años después, se le ha quedado como ese residuo. O sea, esperamos un poder
físico, metafísico, un poder visible, un mover de gloria, algo externo, algo palpable, y hemos perdido la sustancia a lo invisible. Lo que pasa es que nosotros hablamos mucho de lo sobrenatural, del poder de Dios, pero lo sobrenatural que para nosotros es, para Dios es algo simple. Sí. Es algo simple. Entonces nosotros siempre queremos, como tú siempre dices, queremos hacer de Cristo un superhéroe, un superhombre, invencible. Y no es así. Todo fue a base del Espíritu Santo que moraba en él. Amén. Que lo ungió. Amén. Y el Espíritu Santo que lo ungió a Cristo es el mismo Espíritu Santo que nos ha ungido a nosotros. Él viene con la unción que nadie tuvo en Israel. Viene para ejercer un triple ministerio. De hecho ya hay uno que ya lo ha cumplimentado, que es como profeta. Ha venido como profeta, o sea, ha venido a indicarnos la voluntad de Dios. Amén. Hoy día, ahora mismito, al día que va corriendo, a la hora, está ejerciendo su segundo ministerio, que es sacerdote. Él está sentado a la diestra de Dios el Padre. Amén. Como sumo sacerdote, sumo pontífice de la iglesia, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. O sea, él sigue y sigue allí por la misma unción que recibió. Y vendrá un día donde todos le verá a ejercer como rey, como gobernante, para saciar la sed de tantos y tantos que tienen hambre y sed de justicia. Un día van a ser saciados y van a poder encajar toda esa injusticia que vemos en los gobernantes actuales cuando venga Cristo. Y se va a cumplir también, o sea, se va a cumplir. Lo mismo que se cumplió el día de su ungimiento, de su nacimiento, todo, ¿no? El día de su manifestación a Israel, también se cumplirá el día que Él venga, y vendrá como rey a reinar en esta tierra. Entonces, nosotros debemos de entender que la Escritura, aunque la estamos leyendo aquí al pie de la letra, y esto fue su primera manifestación ya como ministro al pueblo, y él tiene una deuda con Israel porque digamos que ellos, no es que no tienen ventaja, pero Israel fue escogida por Dios, ¿no? Y en cuanto a la elección, pues ellos son escogidos, dice la Biblia, por causa de los padres. Dios le ha hecho una promesa. Entonces él va primero a Israel, se les revela a ellos y le dice: aquí estoy, yo soy. ¿Qué hacen ellos? Ellos le desechan. Y justamente por eso, porque ellos no fueron capaces de ver en la humildad, en la sinceridad de ver a Dios, porque ellos siempre se imaginaban a Dios, pero tampoco fueron capaces de ver en la Escritura. Sí, muchos de ellos sí lo vieron a Cristo, que se gozaban en ver a Cristo, porque el ser humano es mucho más allá de lo que vemos en él. Amén. Un ser humano hoy en día, y un cristiano, un hijo de Dios, vale mucho más por lo que se ve en él, sino que es cómo él ama a Dios, cómo sirve a Dios, cómo quiere seguir su vida en servicio a Dios. Y la predicación que tuvo Cristo acá fue tremenda, porque él los confrontó, le dijo: bueno, así son las cosas, yo estoy acá y se ha cumplido frente a ustedes. Y todos quedan mirándolos fijamente, o sea. Porque dice que me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Ellos no estaban haciendo eso. La unción que supuestamente tiene la iglesia hoy, que tiene o que tenemos, no se está manifestando en darle las buenas nuevas a los pobres. No estamos sanando a los que están quebrantados de corazón. No estamos pregonando libertad a los cautivos. Tampoco estamos dándole vista a los ciegos. Ni física, y aunque entendemos que hay un trasfondo espiritual donde está viendo la vista espiritual. Dice: y poner en libertad a los oprimidos. Y ahí, si nosotros nos metemos en la profundidad, sabemos que está hablando de los oprimidos por el diablo. Y a predicar, que dice, el año agradable del Señor. O sea, esa nueva edad, esa nueva dispensación de gracia. ¿Me sigue? Amén. Él hizo eso porque Dios lo ungió para eso. Y cuando la unción viene de parte de Dios, se manifiesta por los hechos. Exacto. Pero también fue obediente. Claro. ¿Me entiendes? Le hemos visto desde el capítulo anterior cómo va a Capernaum antes que a Nazaret. El libre albedrío es algo que nosotros siempre malinterpretamos. Y el libre albedrío no es para hacer lo que yo quiera, es para hacer la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Yo puedo hacerlo o no hacerla, pero nosotros, los hijos de Dios,
está en hacer la voluntad de Dios, siempre. Por eso que Cristo fue obediente, porque Él ocupó aquello para hacer la voluntad del Padre. Por eso Él fue paso a paso, como tú dices, cumpliendo la Escritura, increíble, paso a paso. Y tú decías que fue dándole vida a los abatidos, fue libertando, fue dándole vista a los ciegos. Y hoy ya no vemos nada de eso, no hay un poder. Comunión íntima con el Espíritu, porque nosotros hemos recibido la unción de Cristo. Cuando la Biblia dice en Efesios 2, capítulo, como he dicho antes, capítulo 2, del 8 al 10, en el 10 dice, creados en Cristo Jesús. O sea, hemos recibido una nueva creación, una nueva identidad, una nueva especie de humano, que eso es algo que tengo un estudio pendiente, a ver si lo doy. O sea, Cristo ha ganado para nosotros una nueva especie humana, en una nueva dimensión, donde la nueva criatura que nace en el corazón de cada pecador arrepentido que experimenta el nuevo nacimiento, como Jesús le dijo a Nicodemo, ese parto de adentro interior del agua y del Espíritu, ese parto, eso es una nueva criatura, una nueva creación que el Padre hace en nosotros en el molde del Hijo. Y dice la Biblia que nos da del Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre. Esa nueva creación que ha sido perfeccionada en carne en la persona de Cristo, esa no está capacitada ni enviada del cielo hacia nuestros corazones para desobedecer. Como tú antes decías, esa no puede desobedecer. Por eso que dice que cuando la simiente de Cristo permanece en nosotros, dice que el que tiene la simiente de él, dice, no peca. Y ahí muchos se confunden, porque dice, ¿cómo que no peco? Porque soy un pecador, sí, pero en la otra nacionalidad, en la caída, pero en la nueva no puedes pecar, es imposible. Y menos vivir en pecado. Claro. Es peor. Es imposible. Todo lo que pertenece al pecado de la naturaleza caída le pertenece a la nacionalidad vieja. Pero la nueva no peca, ha sido perfeccionada en Cristo y enviada para obedecer en cada momento. El problema es que cuando está envuelta en la sustancia de la carne, está la interferencia, ¿me sigue?, con el Padre. Por eso es que los recursos de gracia de los cuales tanto hablamos, como son la oración, la lectura bíblica, la meditación en la palabra, el ayuno, la vigilia, son recursos que le dan espacio, van abriéndole hueco a la naturaleza nueva para que se manifieste la obra de Dios en nosotros y alcancemos y le demos cumplimiento a cosas que también Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, como las tenía con Cristo. Cristo viene a cumplimentar una agenda de ruta. ¿Me sigue? Amén. Se cree, yo no estoy seguro de eso porque todavía no lo he estudiado, pero se cree que cuando tú estudias la travesía de Cristo en los 3 años y medio, es una fotocopia de lo que Josué hizo cuando conquistó Canaán. Fíjate tú hasta qué punto hay sincronología, porque Josué es Jesús, o sea, el mismo nombre, Yoshua. Y hasta dónde vemos a Dios trabajando en un mismo orden, una misma frecuencia. Y nosotros, ¿por qué traemos esta escritura hoy? Estamos estudiando el Espíritu de Dios en Cristo, porque nosotros hemos recibido de esa sustancia y Dios quiere darnos victoria como se la dio a Él. Y no hay más triste para un cristiano saber que ha recibido el Espíritu de Cristo, pero cada día tiene una sensación de derrota, de esa amargura. Y es necesario que volvamos a las Escrituras. No vamos a hallar consuelo, porque tú una prédica te puede despertar, te puede animar, pero tienes que venir a las Escrituras. Tienes que empezar un trabajo si hace falta de nuevo. Tienes que empezar a cocinar otra vez tu vida a fuego lento, dejar que el Espíritu empiece nuevamente a donde se quedó todo. No hay vida de victoria si no vamos bajo el trazado bíblico. Déjame que regale un cántico a la audiencia, hermano, y ahora vamos a seguir con el compartir de esta palabra.
Gloria a Dios. Al que es 3 veces santo. A Él sea la gloria, hermano Walter. Amén. A Él sea la honra y a Él sea la alabanza. Que siempre sea ese sentir nuestro y no a nosotros, y no a nuestros pastores, no a nuestros líderes, no a nuestras congregaciones, no a nuestras denominaciones, sino que a Dios siempre sea la gloria, a Cristo, que es el único que se merece toda nuestra honra. Y si tenemos que sufrir y llorar en la vida, que sea por Cristo. Amén. Y como estamos viendo aquí en el capítulo 4 del libro de Lucas, que Él se presentó a su pueblo, ¿verdad?, dándole cumplimiento a las Escrituras, y lo que queremos resaltar, además de lo que Dios nos dé, es la guianza perfecta del Espíritu en su vida. Y como te he dicho antes, la obediencia fue la que le llevó a Él a como hombre, como hijo del hombre, ir conquistando terreno y llevar una vida de un ministro de Dios, ¿vale?, de victoria. Hemos dicho que fue ungido como sacerdote, como rey y como profeta. Y ahí está, como profeta, dice la Biblia. Me ha ungido para sanar a los quebrantados, a los pobres, para darle buenas nuevas a los pobres, a los quebrantados de corazón. O sea, esa unción que recibió, Él no la desestimó, sino que esa unción lo llevaba a Él a sentir esa compasión. Eso es lo que yo muchas veces digo, si no ignoramos nada de la Escritura y somos honestos con ella, tenemos que llegar a la siguiente conclusión. Si Jesús no recibe esa unción, Él no puede sentir el darle buenas nuevas a los pobres. Está como un judío más, dice, no, es Dios, sí, pero estaba en carne. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando dejamos de tener comunión con el Espíritu de Dios? ¿Sentimos ese dolor por los quebrantados de corazón? ¿Sentimos el pregonarle libertad al cautivo? No, porque se apropia el ego de nosotros. Se apropia el ego. Y el ego busca lo suyo. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos, cada cual se apartó por su camino. Y todos, al final, nos descarriamos como ovejas. Y no hay ni uno, dice, que hiciera lo bueno. Por eso vino Él. Por eso tuvo que venir Él. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo con la unción del Espíritu de Dios. Porque Él se metió en la misma naturaleza nuestra. Y ahí es donde Él descubrió, porque es un misterio, ahí es donde el Padre descubrió en la persona del Hijo lo terrible que es la condición en la que nosotros estamos por causa del pecado. Es una continua, es un continuo taladro dentro de nosotros, buscando en nosotros el separarnos cada vez más y más de Dios, porque así es el pecado. El pecado, dice la Biblia, que se opone entre Dios y nosotros y trae muerte, porque el sentir de la carne dice que es muerte. O sea, el sentir de la carne es
me quiero separar de Dios, no quiero andar con Dios. Y eso en nosotros busca la manera cada día de alejarnos más de Dios. A través de nuestro ego, de nuestros pensamientos, de nuestro razonamiento. Y cada día estamos más en tinieblas, más en oscuridad. Gloria a Dios por Cristo, como dice la palabra. Aquella luz verdadera que vino, que alumbra a todo hombre, dice, vino a esta tierra. Y cuando Él vino con el foco encendido, hermano. Por eso dice la verdad que somos hijos de luz. Nosotros andamos en luz, porque la luz se ve todo. No es porque seamos buenos y andamos en luz, sino que la luz se ve todo lo que está en nosotros, lo bueno, lo malo. Por eso que la luz siempre tiene que estar en nosotros. Cuando está la luz del Espíritu Santo en nuestra vida, nos va a reflejar lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. El Espíritu Santo nos tiene que guiar siempre. No podemos hacer cosas para Dios. No podemos ir a abrir una hora a África si el Espíritu Santo no te ha ungido y no te ha enviado. Amén. No podemos. Es una buena obra, es una buena acción, pero a Dios no le basta las buenas intenciones, sino que le basta tu obediencia. Que seamos obedientes. ¿Y cómo somos obedientes? ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? A través del Espíritu Santo. Él es el que escudriña a Dios y lo trae a nuestro espíritu. Y nos dice, esto quiere el Padre, esto es lo que necesitamos, haz esto otro. No podemos ir haciendo cosas por la vida a la locas o a ciegas, sino que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, por algo muy simple que puede ser muy grande. Pero tú lo has dicho antes, o sea, Cristo nos ha hecho hijos de Dios, pero por adopción, acuérdate. Somos adoptados y aceptados en el amado. Porque hijo, con la misma sustancia de Dios, solamente es Él. Eso lo compartíamos fuera del micrófono, ¿no? Entonces, es a lo que yo me refiero. Si nosotros nos dejamos de llevar por nuestra naturaleza, que es la de hijos de desobediencia, como dice la palabra, entonces lo que merecemos ira. ¿Por qué? Porque estamos continuamente provocando el honor de Dios, usurpando su santidad, inclusive cuando estamos faltándole al respeto, siempre, todo el tiempo, constantemente. Y ahora tú dices, pero si hemos sido ungidos con el espíritu de ese, nosotros no hemos recibido la unción de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote y tenía una unción que la Biblia dice que había que componer un aceite con ciertas especies aromáticas. Nosotros no hemos recibido esa. Nosotros hemos recibido la unción del santo. Amén. Y hay gente que dice, no tocáis al ungido de Jehová y el otro ungido. Todos somos ungidos. Y el ungido de los pero si tú tienes la unción del santo, yo también, y el que la tenga, que la tiene, ¿vale? ¿A dónde te va a llevar la unción? ¿A decir que nadie me toque? No, la unción te va a llevar a caminar como anduvo Cristo. Le damos cumplimiento. La unción te lleva a darle cumplimiento a la palabra. Amén. ¿Me sigue? Y las obras que estaban preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas, esas obras son las que cumplimentamos. Y entonces mira la vida de Pablo, mira la vida de los apóstoles, mira la vida de los primeros cristianos, mira la vida a través de la historia, a través de la Biblia. Y entonces veremos si estamos en el amado, si estamos ungidos por Él. Porque si estamos ungidos, tendremos una vida de victoria. Estará nuestra vida reflejando a Dios. Jesucristo fue un espejo. Amén. Donde todo el que se miraba en Él veía a Dios. Porque dice Colosenses 1:15, dice que la imagen, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y ahora la iglesia refleja la imagen del Padre y del Hijo. ¿Por la qué? Por la persona del Espíritu Santo. Somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo, o deberíamos de ser cartas abiertas. Cuando la gente se encontrara con nosotros, nos viera a nosotros, tiene que verle a Él, porque somos ahora la luz de este mundo. Como nos compartía el predicador el domingo, ¿cierto? Sobre el nuevo mandamiento, que era que nos amáramos como Él nos amaba a nosotros. Amén. Y ese es lo que el cristiano tiene que reflejar, ese amor de Cristo que tuvo para con todos nosotros, ese mismo amor, nosotros tenerlo para los demás. Un nuevo mandamiento. Claro, os doy. El 11º, ¿no? Claro. Dice, amaos los unos a los otros, pero no ya como se dijo del principio. Dice, porque un mandamiento nuevo os dejo. Dice, pero no es nuevo, es desde el principio. Dice el apóstol Juan en su epístola. Dice, pero es nuevo. Dice, ¿por qué? Dice, porque ya no ames a tu prójimo como a ti mismo, porque te tengo que hacer entender para que tú descubras que tú a ti mismo no te amas en tu ego. Claro.
no te amas, por lo tanto tampoco puedes amar a tu prójimo. Entonces te demanda, te ordena, como tienes su espíritu ahora, ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. Ese es el punto. Cristo lo logró hacer porque tenía el Espíritu Santo. Claro. Si tú tienes el Espíritu Santo, tienes que lograr amar a los demás como Cristo te ha amado a ti. ¿Me entiendes? Me gustó mucho la ilustración que hizo el hermano y el pastor, porque dice: la bandera de los musulmanes, pues bueno, ¿por qué se les conoce? Se les conoce por su radicalismo, que mucho en obras espirituales, pues bueno, su ramadán, su devoción, sus oraciones donde quiera que sea, ellos son ahí. También tienen su parte radical en cuanto a las cosas del terrorismo, que muchos ni muchos de ellos están de acuerdo, pero se le conoce como eso, dijo los testigos de Jehová, que están ahí continuamente en sus labores de supuesto evangelismo, pero vemos como una gente forzada, ¿vale? Los mormones, que tú los ves de dos en dos con el uniforme, su plaquita. Sí, ¿cuál es el sello que identifica a la iglesia de Cristo? Debería de ser, y nos deberían de conocer, porque nos amamos los unos a los otros como Él nos amó. Y el mundo está carente de ese sello, no ve en la iglesia ese sello. Por eso es que Jesús dijo: el mundo creerán cuando vean que ustedes sois perfectamente uno, como yo y mi Padre somos uno. Entonces ellos creerán. Y todo eso se puede lograr simplemente con el Espíritu Santo. Amén. Porque podemos fingir que amamos. Podemos fingir inclusive que somos hijos de Dios. Podemos fingir que somos santos. Podemos fingir muchas cosas. Pero el Espíritu Santo nunca lo vamos a fingir ni engañar. Porque eso es una sustancia de Dios mismo. Es algo puro. Es algo maravilloso. Que lo que te transforma, lo que cambió mi vida, lo que cambió la vida de Oscar, la vida de los hermanos que están escuchando, el Espíritu Santo, el que hace esa obra de regeneración, de transformación. Cuando Jesús se manifiesta a Israel en esta escritura que estamos debatiendo o compartiendo hoy, Él da a conocer que en otro tiempo también Israel tuvo tiempos de sequedad. O sea, hablamos de que la fe se enfría, se seca. ¿Y qué hace? Es como que Dios se esconde. Y por eso es que le dice, muchas viudas había en Israel en tiempos del profeta Elías. Hubo un tiempo donde el pueblo estaba igual, estaba endurecido el corazón, no respondía a la voluntad de Dios. Y dice, ¿y qué hizo Dios? ¿Envió al profeta alguna viuda en Israel? Dice, no, lo mandó fuera, o sea, a gente que no merece, entre comillas, esto mío, pues yo se lo doy por gracia. Y dando a entender también que un día los gentiles entrarían a conocer y serían visitados por Dios, como aquella viuda, que a través del profeta recibe la visitación de Dios y le da el sustento y le trae el milagro antes de morir, tipo de la salvación y de Cristo, de la cruz y todo, pero a lo que yo me refiero. Y le cita también en los tiempos del profeta Eliseo, que es un profeta sucesor de Elías. Lo mismo, había, dice, muchos leprosos, y Jesús dice eso, que lo había, pero a ninguno de ellos fue enviado el profeta Eliseo, dice, sino a Naamán el sirio, o más bien Naamán vino a buscar a Eliseo. Y era un hombre, vemos por la escritura, orgulloso, soberbio, mas sin embargo, Dios prefirió tratar con Naamán, el orgulloso y el soberbio, antes que con su propio pueblo, porque también había soberbia y orgullo en el pueblo. Pero nada, fue más obediente y lo hizo. Se sumergió en esa agua que no estaba muy limpia, digamos, y lo hizo. Y la mujer, esa viuda que no tenía para comer, sino que para ella y su hijo, iban a morir de hambre, mas sin embargo obedeció y lo hizo. Y muchas veces la iglesia obedece, no obedece. Obedecemos a nuestros caprichos, obedecemos a nuestras propias exigencias, obedecemos a nuestra iglesia o nuestro pastor, pero no a la escritura. Ahora que tú decías capricho, ¿tú sabes de dónde? Yo no sé si lo comenté alguna que otra vez, no lo sé, no me acuerdo. El término capricho viene del griego capra, que en el español nuestro es cabra. Por eso es que hay que tener cuidado cuando nosotros le damos caprichos al corazón. La Biblia dice que si nuestro corazón no nos reprende, porque es engañoso, eso está escrito, dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Y cuando venimos aquí, esto es lo que nos tenemos que fiar, de la Escritura y de la guianza del Espíritu por la Escritura. Se tiene que alinear mi corazón con la voz del Espíritu por la Escritura. Porque yo digo, Dios me ha hablado, ¿y qué te ha dicho Dios? No, que me dé un capricho. Ah, eso te ha dicho Dios, no se trata de eso. Y recuperar esos valores como la negación,
el recato, la modestia, la humildad. Del amor. Y queremos un montón de cosas, hermano, pero no cabe todo en el mismo maletín. Y yo sé y creo, estoy segurísimo, hay una sequedad en el pueblo de Dios en este tiempo, vamos a ser honestos. La Biblia dice que en tiempos de Samuel escaseaba la palabra de Jehová y no eran frecuentes las visiones. Y antes de que se apagara la lámpara de Jehová, dice que Dios llamó a Samuel. Se tiene que levantar un ministerio nuevo en el orden de Samuel. O sea, gente que restaure el altar en una obediencia genuina y pura a Dios, para que el pueblo pueda ver nuevamente el respaldo de Dios en los líderes. Es necesario que se recupere el eslabón perdido, porque las generaciones que se están levantando no están recibiendo el legado. De padres a hijos no se está transmitiendo la fe pura. Ha habido un corte, ha habido un cortocircuito. Y Dios quiere darnos a entender que es tiempo de restaurar ese cortocircuito, para que se levante una nueva generación con una antigua visión. No me cabe ninguna duda que Dios ya tiene a gente predispuesta para aquello, un remanente. Dios siempre te guarda un remanente en toda la historia. Si tú te fijas en la historia de la iglesia, la doctrina del remanente es muy antigua. Siempre dice, a un profeta le dijeron, todavía hay 7,000 que tengo guardado, que no han doblado la rodilla. Dice que es el remanente escogido por gracia. Amén. Entonces, pero tenemos que nosotros instar a los jóvenes, a nuestros hijos, a que sigan a Cristo. Pero si no ven que nosotros lo hacemos, ¿cómo lo van a hacer ellos? Tiene que haber un ejemplo en nosotros, que amamos a Cristo sobre todas las cosas. Que no importa que en nuestra casa escasee que escasee la comida, escasee el dinero o la salud, uno tiene que servir a Dios igual. Y a veces nosotros como padres estamos en deuda con esas cosas, porque quizás en la iglesia hablamos de Dios, hablamos de Cristo, pero en nuestras casas no lo hacemos, y menos lo demostramos. Yo creo que todo tiene que empezar por nuestros hogares. Amén. En nuestra casa, en nuestra intimidad. Yo admiro mucho a los musulmanes porque oran en donde quiera que sea. Hay algo que me gusta de ellos, pero la palabra me dice a mí que yo entre en los secretos y ore donde nadie me ve y esté en intimidad con Dios. Hay que volver a las sendas antiguas, hermano Walter. Así es. Jesús vino de 40 días de ayuno. Yo sé que a lo mejor nosotros no tenemos un llamado de esa dimensión, pero yo muchas veces lo comparto a los hermanos. El ayuno es una herramienta que a mí no me gusta personalmente que se hable mal de ella. Y he escuchado ya muchos hermanos y ministros hablar mal de ella. No me gusta. El ayuno fue algo que Jesús practicó, los discípulos y los apóstoles lo practicaron. Y hoy nosotros, humanamente, físicamente no tenemos aquí al Señor. El Señor dijo que cuando el esposo nos faltara, la iglesia ayunaría. Necesitamos de abrirle campo a la persona del Espíritu, y el ayuno es una herramienta que Dios nos ha dejado. Jesús vino de 40 días de ayuno y tenía perfectamente claro la hoja de ruta que le había trazado el Padre. Muchas veces perdemos la visión. Nos vamos a la carne. Toda la tecnología, como muchas veces hemos compartido aquí en las prédicas, en los cultos, está haciendo muchísimo daño. Yo lo que exhorto ahora, porque ya nos alcanzó el tiempo, a la audiencia, a los hermanos, pues si nos está escuchando alguno, hermanos, afirmémonos en esta hora. Estamos en tiempos dificilísimos para la iglesia. Es un tiempo donde se mueve un espíritu de apostasía terrible. La fe está cayendo de una forma impicada. Es como que vamos hacia atrás. Y es hora de apuntalar esto para que no se nos vaya a caer todo el edificio. Y empezar a dejar que el Espíritu de Dios restaure a la iglesia nuevamente. Y empezar desde cero si hace falta, con un solo cimiento: Cristo y Él crucificado. Y levantarnos en la llenura y en el poder del Espíritu Santo. Él es el que Amén. Puede hacer lo que todavía ninguno de nosotros hemos podido. Así que, bueno, hermano Walter, te tienes que despedir. Bueno, muchas gracias por estar junto a nosotros esta hora y esperando de parte de Dios que ha sido edificante, como ha sido, es confrontacional muchas veces, pero es edificante. Amén. Porque nos anima a seguir adelante. Dios les bendiga. Nos vemos en otra ocasión. Queremos también nuevamente dejarles el número de WhatsApp del programa a los hermanos, que es el 655 85
655-855-7327. Lo vamos a repetir más despacio por si alguien quiere tomar nota. El 655-855-7327. Así que queremos emplazar a la audiencia para un próximo programa, si así Dios lo quiere y lo permite, que esperamos y queremos que sí. Esta serie es el Espíritu Santo en Cristo, y esto que ustedes han escuchado es en defensa del Evangelio a través de la Biblia, con un servidor, hermano Oscar Moreno y Walter Ahumada. Así que sin más, nos despedimos. Un saludo y que Dios me los bendiga. Hasta aquí el programa En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada.